Hola amigos, bienvenidos al canal del analista indeseable, el lugar donde razonamos sobre temas incómodos, molestos e indeseables para todas las dictaduras y tendencias de izquierda. Para el razonamiento de hoy, nos fijamos más a fondo en un detalle que se ha mencionado bastante en la reciente captura del dictador socialista venezolano Nicolás Maduro. Me refiero a la enorme cantidad de soldados mercenarios cubanos que formaban parte de los anillos de seguridad que supuestamente protegían al dictador venezolano, incluyendo su seguridad personal más cercana. No es muy difícil suponer la trayectoria militar de todos esos cubanos. Algunos de ellos graduados de academias militares y luego especializados en tropas especiales. Otros, captados del servicio militar obligatorio y posteriormente, especializados en tropas especiales. Los hay de todo tipo, pero todos tienen elementos en común. Poseen un alto ego y una sobreestimada confianza en sí mismos. Esto los lleva a creerse superiores y a creerse que están por encima de los demás. Al final, solamente son los ejecutores de una voluntad ajena. El otro elemento sobresaliente que tienen en común es la sensación de poder, de sentirse invencibles a la hora de la pelea y el combate, especialmente cuando es violentamente manifestado contra un pueblo indefenso, desarmado y sin entrenamiento. Eso quedó evidenciado sobre todo el 11 de julio de 2021, cuando reprimieron violentamente al pueblo cubano. Un pueblo que solo pedía el cese de los apagones de 23 horas y comida, pedían alimentos. Este evento en particular me hizo dar gracias al universo por no ser uno de ellos. Pues de ser así, no podría mirar a mis hijos a los ojos en lo que quedara de mi existencia. Las tropas especiales en la historia universal siempre han tenido misiones y objetivos ligeramente diferentes de las tropas ordinarias. Dicen los que saben, los historiadores del arte militar, que dada la naturaleza de dichas misiones, oficialmente se pudiera considerar el ataque realizado por Aquiles y su tropa de guerreros mirmidones sobre la playa y los caminos que conducían a la ciudad de Troya, como la primera misión de tropas especiales en la historia escrita. Como concepto, las tropas o fuerzas especiales son unidades militares o policiales de élite, altamente entrenadas, seleccionadas y equipadas para realizar misiones complejas, de alto riesgo y no convencionales. Operan de manera ágil, en forma independiente o en pequeños grupos, para lograr objetivos estratégicos, contraterrorismo, reconocimiento o acción directa en cualquier entorno, día o noche. Cuentan con una preparación física y técnica superior a la de las fuerzas convencionales. En el triste caso de Cuba, una serie de protestas contra el desgobierno cubano y el Partido Comunista de Cuba comenzaron el 11 de julio de 2021, desencadenadas por la escasez de alimentos y medicamentos y la respuesta del gobierno al resurgimiento de la pandemia de COVID-19 en Cuba. Dichas protestas contra la dictadura cubana del 11 de julio fueron las mayores desde las sucedidas en el llamado Maleconazo en 1994. Las tropas especiales cubanas en general, dígase las llamadas avispas negras, los boinas rojas, las brigadas especial de la PNR, etc., jugaron un papel muy lamentable y comprometedor dentro de la brutal y violenta represión ejercida sobre el hambriento pueblo cubano que protestaba justamente en esos días. Es cosa bien conocida que en el Maleconazo los miembros de estas tropas de élite, entre comillas, se vistieron de civil, usando sobre todo pullovers del contingente de la construcción Blas Roca. Con dichas vestiduras procedieron a golpear y reprimir brutalmente al pueblo. Al estar vestidos de civil, la dictadura trataba de manipular a la opinión pública internacional, diciendo que las fuerzas policiales no reprimieron al pueblo, sino que supuestamente elementos del mismo pueblo se manifestaron en favor del desgobierno cubano. Otro de sus sucios trucos que han usado a lo largo del tiempo. Las protestas del 11 de julio de 2021 fueron tan masivas que además de usar a sus perros represores vestidos de civil como en el Maleconazo, tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas con sus uniformes puestos. No eran 4 gatos como se dice, era todo un pueblo. Miles de cubanos salieron a las calles en más de 50 ciudades por todo el país a protestar, reclamando por la falta de libertades que sufren desde hace 6 décadas. Así como la escasez de alimentos, medicinas, las restricciones a la libertad de expresión y de reunión, entre otras libertades civiles y la incapaz respuesta del gobierno ante la pandemia. Igualmente, por la ineficacia e incapacidad socialistas de garantizar de manera efectiva el acceso a derechos económicos, sociales y culturales y respetar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. Muchos manifestantes gritaron pidiendo libertad y el fin del autoritarismo de la dictadura cubana. Organizaciones de la sociedad civil registraron más de 124 manifestaciones pacíficas a lo largo del territorio cubano, que incluyeron las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. La represión por parte de las fuerzas de la dictadura, sobresaliendo las avispas negras, fue brutal. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que más de 500 personas fueron detenidas.
Muchas de ellas fueron desaparecidas durante semanas, sin dar noticias a familiares ni amigos. Se reportaron violaciones graves a los derechos humanos, debido al uso excesivo de la fuerza policial, dejando como resultado varias personas fallecidas. 1.745 acciones represivas registradas, al menos 1.103 detenciones arbitrarias, varios testimonios de agresiones sexuales ejercidas por la fuerza pública, 402 agresiones, 63 hostigamientos, entre otras violaciones. La brutalidad fue tal, que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en 2021, Michelle Bachelet, muy militante de izquierdas, quien nunca se había pronunciado sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba, expresó su preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza y el arresto de un gran número de personas, varios de ellos incomunicados, en el país. Bachelet le pidió al gobierno cubano que libere a los detenidos, respete la libertad de expresión y restaure el acceso a Internet. Las fuerzas represoras, entre ellas, las avispitas negras y los boinas rojas, no solamente ejercieron su violencia irrefrenable contra un pueblo hambriento, desarmado y sin entrenamiento, durante el tiempo que duraron las protestas. En las semanas siguientes se registraron cientos de detenciones arbitrarias y otras violaciones a las garantías del debido proceso, así como la puesta en práctica de una estrategia de vigilancia reforzada en las calles de todo el país y en las residencias de personas activistas, a quienes se les impidió salir de sus viviendas. Las protagonistas de la represión, las tropas especiales cubanas, se hacen llamar avispas negras. Igualmente, andan los llamados boinas rojas y la Brigada Especial de la Policía Cubana, que se hacen llamar gallos. Estas organizaciones son la cantera fundamental que nutren a la llamada seguridad personal. Este grupo es el que se encarga de brindar protección a los dictadores socialistas y sus acólitos, en Cuba, en Venezuela y en otros lugares. Está integrado por los represores más violentos y brutales que te puedas encontrar, pues cuando se trata de aplicar la violencia entrenada, no poseen la ética ni la inteligencia para distinguir la diferencia entre elementos armados y verdaderamente peligrosos de un pueblo indefenso que pide comida y electricidad. El 3 de enero de 2026, ocurre una importante operación en territorio venezolano. Dicha operación fue llamada Operación Determinación Absoluta. En la misma, un comando perteneciente a las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos de América, los llamados Delta Force, realizó una incursión de captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, Maduro. El dictador venezolano y su esposa fueron capturados y transportados a los Estados Unidos, dando cumplimiento al proceso en el que dicho narcodictador se encuentra profundamente involucrado. En el enfrentamiento asociado con dicha operación de captura de criminales de Estado, 32 soldados mercenarios cubanos fueron dados de baja. Estos pretorianos del Caribe eran miembros de la seguridad personal del dictador Maduro. Estos individuos formaban parte, principalmente, del Batallón de Seguridad Presidencial de Maduro. Numerosos analistas han apuntado en el pasado que el cuerpo de seguridad personal más cercano al dictador venezolano estaba formado casi totalmente por militares cubanos, algo que siempre fue negado por las dictaduras de Cuba y Venezuela. Esos 32 pretorianos del Caribe estaban ubicados en su círculo más cercano y confiable. Luego sus identidades fueron reveladas. Tras años de negarlo descaradamente, la dictadura cubana tuvo al fin, ante el enorme peso de las evidencias, que admitirlo. Al ser sus identidades reveladas, ha podido saberse que el listado de pretorianos caribeños incluye a 2 coroneles, un teniente coronel, 4 mayores y de otros grados inferiores, hasta soldados rasos. Aunque el listado puede subdividirse en miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Todos contaban con experiencia en represión violenta contra el pueblo cubano, algunos durante el maleconazo, otros durante las protestas del 11 de julio de 2021. Asquerosamente, unos participaron en ambos eventos y otros, entre los que se incluyen la tortura e interrogatorios violentos contra opositores cubanos. Y algunos, hasta torturaron venezolanos. Esto se conoce pues hasta noviembre de 2018, se registraron unos 106 casos de torturas en Venezuela, de los cuales, 11 fueron cometidos por personas con acento cubano. Esto aparece en el informe que se le hizo llegar a Luis Almagro, secretario general de Estados Americanos. Dicho documento, denominado La implementación de un sistema torturador, fue presentado en Washington por la directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Sucú, especializado en estudios recientes de Latinoamérica en la República Checa. Estos pretorianos caribeños no han sido otra cosa que unos abusadores desnaturalizados y con una triste experiencia, que al final tuvieron que enfrentar las consecuencias y el karma de sus acciones. Oficialmente, cayeron esos 32, mañana no me va a asombrar si se descubre que eran más. En los enfrentamientos, no fue abatido ni un solo miembro de los Delta Force norteamericanos.
Imagino que no es lo mismo enfrentarse y reprimir a un pueblo hambriento, desarmado y sin entrenamiento, que pelear contra soldados de verdad. Al final, los hechos hablan por sí mismos. Cualquier militar miembro de tropas especiales en cualquier país del mundo sabe que su esencia y objetivo constituye enfrentar a otros militares y soldados. A las tropas especiales en Cuba, al igual que la Brigada Especial de la Policía Cubana, les encanta hacer alarde de sus habilidades, pero no haciéndolo contra otros soldados, ni contra delincuentes peligrosos. Eso sería lo justo, eso sería lo correcto, eso sería lo que se pudiera esperar, pero la realidad es otra. Ellos hacen alarde de sus habilidades contra el pueblo indefenso, son herramientas de represión e imposición del miedo. Reitero, no es lo mismo enfrentarse y reprimir a un pueblo hambriento, desarmado y sin entrenamiento, que pelear contra soldados de verdad. Al final, los hechos hablan por sí mismos. En lenguaje de fútbol. Delta Force 1, Avispa 0. Un seguidor que vive en los Estados Unidos me dijo que en ese lugar existen unas empresas que se dedican a la erradicación de insectos y plagas de todo tipo. Se les llama Pest Control. Igualmente me dijo que, considerando que esos 32 pretorianos eran de un grupo que les gustaba que los llamaran avispas negras y fueron barridos por el comando de los Delta Force, entonces, ¿qué son los Delta Force? ¿Pest Control? Al final, todo tiene sentido. Quiera el universo que esto sea el principio del fin de la cabeza de la serpiente socialista, la dictadura cubana. Solamente el tiempo dirá la última palabra. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Estas son las plataformas del analista indeseable. Si estás de acuerdo, muchas gracias, siéntete libre de compartir este mensaje para que contribuya a abrir los ojos del pueblo cubano. Muchas gracias y que tengamos una Cuba libre.